con todo este furor que tuvo la película La La Land, que fue la amplia ganadora de la pasada entrega de los Globos de Oro, que rompió récord porque ganó las 7 nominaciones por las que estaba compitiendo, que contribuyó que acá en México se adelantara su estreno prácticamente casi un mes, porque la fecha original de estreno era el 17 de febrero. Va a haber un preestreno este 20 de enero y se estrena a nivel nacional en México el 2 de febrero, aprovechando esta euforia. Pues me di a la tarea de realizar un top 10 de las mejores películas musicales de la historia, según mi opinión y según mi gusto personal. Yo les comparto que el género musical en cine es uno de mis preferidos, lo disfruto bastante, me gusta ver los musicales en escenario, en stage, en teatro, los disfruto bastante, y las adaptaciones que hacen a cine, muchas veces de esas musicales de Broadway, etcétera, o también musicales originales, también los disfruto bastante. Estoy muy inmerso con el mundo de la música, con el arte de la música, y el que una persona te transmita a través del canto algún sentimiento, prácticamente está actuando a través del canto, y eso hay que chingarse para eso, porque no cualquiera lo hace y no cualquiera te genera esa emoción incluso de llanto. Entonces, sin más preámbulos, aquí les comparto mi top 10 de las mejores películas musicales. Número 10, El Mago de Oz. Wizard of Oz, esta película de 1939, una película de las primeras que se manejó el color, el Technicolor, colores muy vivos, colores muy marcados. La verdad, un producto muy interesante con Judy Garland interpretando una niña de creo que 14 años, la que se maneja en el libro, o de 12 años, no sé. Judy Garland ya era totalmente una veterana, pero bueno, eso se le perdona. Y un musical muy contemporáneo, un musical que lo podemos seguir viendo, un musical que se sigue adaptando en teatro, que nos mostró una pieza maravillosa que es Over the Rainbow, interpretado magistralmente por Judy Garland, que se ha vuelto una de las canciones clásicas de todos los tiempos en la historia del cine, y con una enseñanza importante para los años 30 o finales de los años 30, pero que sigue repercutiendo en la actualidad. La verdad es un musical familiar, es un musical con gran enseñanza, con grandes metáforas, y creo que muy bien realizado para la época en la que estamos viviendo, porque todavía no existía CGI, estamos hablando del 39, se valían de extras, se valían de prácticamente grabar toda la película en los estudios de los que formaban parte en esa época. Entonces, pues todo ese diseño de arte era muy importante y se manejó bastante bien para la película. La película que sigue siendo muy contemporánea, una película que la ves y te crees lo que estás viendo a pesar de que sea el 39, incluso a veces te olvidas que es el 39. Número 9, otra película que rompió paradigmas, porque fue la primera película musical de los estudios Disney. Estamos hablando de Mary Poppins, del año de 1964. Este musical que fue protagonizada por Julie Andrews y que contribuyó a ser una de las primeras historias en vivo y a todo color, live action movies de los estudios Disney. Recordar que Disney fue innovador en las películas animadas, con Blancanieves también allá por el 37, etcétera. Pero ya hablando del 65, de hecho hay una película que se lo hace como un par de años, en donde básicamente es historia, en donde Walt Disney persigue a la autora de los libros de Mary Poppins para poderle comprar los derechos y hacer una adaptación de cine de sus libros, que a la par después no fue muy bien recibida por la autora, porque lógicamente Disney cambia muchísimas cosas, porque a Disney le gusta mucho el público infantil, le gusta mucho la música, etcétera, le agregan música a la historia, pero creo que es un musical muy clásico y muy recordado que vale totalmente la pena. Número 8. Híjole, uno de mis musicales favoritos y es animado. Estamos hablando de Aladdin de 1992, con una música magistral de Alan Menken, y que fue la primera película que contribuyó a traer actores de Hollywood para que doblaran algunos personajes de Disney. Y el clásico Genie, el genio, es Robin Williams. La verdad, la música es bastante buena, la música te llega, la verdad, realmente. Y en ese momento se decía que el mejor musical
que en el 92 existió fue Aladino, asemejando tanto los musicales que vean Broadway en ese momento y los musicales que se pueden haber hecho el cine. Decían, el mejor musical que hay en el momento es Aladino, tanto que hace como unos 3-4 años ya por fin se adaptó la película a Broadway para el musical de Aladino, cosa que también se hizo con El Rey León en su momento. Entonces, para que vean la repercusión que tuvo esta película, que a pesar de ser una película nominada, es una película musical muy disfrutable para todos públicos, porque fue una de las primeras películas en donde no solamente se pensaba para el niño, también se pensaba por un público adulto y fue muy disfrutable. Número 7, una gran sorpresa para mí, un musical muy fresco, un musical que se necesitaba para un nuevo siglo. Estamos hablando de Across the Universe, un concepto muy original en donde la película está contada a través de las canciones de los Beatles. Los temas musicales o la música que se interpreta en la película son puras canciones de los Beatles, adaptadas en un momento importante de la historia del mundo, de los Estados Unidos, como es la rebeldía, como es los años 60, como es los hippies, como es el rebelarse, y creo que lo manejan muy bien, adaptando temas muy importantes de toda la discografía de los Beatles con adaptaciones muy frescas, interpretadas de una manera muy buena, y creo que el producto es muy rescatable. Una película psicodélica, muy bien manejada y muy bien adaptada para esos tiempos de la psicodelia a un panorama general. Número 6. Otro musical ambientado en los años 50, estamos hablando de Grease, Vaselina, de 1978, la película que lanzó al estrellato a John Travolta, bueno, que ya un año anterior ya había sido uno de los actores preferidos en la industria de Hollywood, sobre todo por el público femenino, por Saturday Night Fever, pero bueno, se consolidó con Grease en 1978 y también con la pareja protagónica de Olivia Newton-John, este musical adaptado de Broadway, con el mismo título, Grease. Tuvo algunos cambios porque aprovecharon, lógicamente, cuando se hace una adaptación al cine puedes aprovechar muchas cosas, puedes aprovechar escenarios, puedes aprovechar locaciones, puedes agrandar números musicales, puedes quitar uno y ponerlos por otros. Y aquí crearon canciones originales, dos canciones originales, una que interpreta Olivia Newton-John, Hopeless Devoted to You, y el tema al final que interpreta tanto John Travolta como Olivia Newton-John, You the One That I Want, es el título de este tema. Y la verdad es un musical que se ha vuelto clásico, que se sigue relanzando y reestrenando en Broadway, que es uno de los musicales donde se pueden adaptar en todos los países, en todos los niveles, en todos los estratos. Y creo que la música de Grease quedó también para la historia. ¿Quién no ha interpretado esos temas? ¿Quién no ha bailado con esos temas? Por eso tiene un lugar importante como uno de los musicales más contemporáneos, por llamarlo de alguna manera, porque es a finales de la década de los 70s, pero en una época en donde los musicales no tenían tanto éxito, porque hay que recordar que la industria americana, la de Hollywood, comenzó con los musicales desde los años 40, 50, 60 y después cayeron, y han tratado de un poquito relanzarlos de perdido 1, 2 o 3 musicales por década que tengan gran valor, y creo que para esa época Grease es de gran valor y es un buen producto musical adaptado al cine. Llegamos a mi top 5. Como número 5 tenemos la película del año 2002, Chicago, la adaptación también de la obra de Broadway, con Renée Zellweger, con Catherine Zeta-Jones, con Richard Gere. La verdad es un producto que disfruté bastante, tuve oportunidad de ir a verlo en el cine, porque es muy diferente a la adaptación de teatro. Estamos acostumbrados con los musicales, y eso es lo que a veces a la gente no le gusta, que de repente sin ton y son empiezan a cantar. No sé qué, y de repente empiezan a cantar y están actuando cantando, y eso a veces no lo soporta la gente, pero pues estamos viendo un musical. Aquí le quisieron hacer algo diferente al director. ¿Por qué? Porque un poquito a lo mejor para atacar eso, o estábamos arrancando una nueva década, a lo mejor con un público un poco más contemporáneo, tratar de llegar a ese tipo de musicales, ese tipo de clásicos, porque estamos hablando de Chicago.
en donde los temas musicales son desde el punto de vista del personaje principal, que viene siendo interpretado por Renée Zellweger. ¿Qué quiere decir eso? Ella, a través de su imaginación, a través de a veces incluso de sueños, etcétera, se manejaba los números musicales de Chicago que se pueden ver en la obra de teatro. Entonces eso creo que fue un giro muy interesante que le dio a la historia. Lo manejó bastante bien el guión de la película, y la edición tiene mucho que ver. ¿Por qué no te crees eso si la edición está mal manejada? Y creo que está muy bien manejada la edición porque alternan historia actual, historia real, el pensamiento del personaje y todo en el número musical. Entonces hay números entrañables con la gran música clásica de esta obra de Chicago, pero en ese tono un poco más actual, más contemporáneo. Mi número 4. Otro clásico de 1961, Amor sin barreras, West Side Story. Nada que ver el título, ¿verdad? Pero totalmente es un clásico con coreografías inolvidables, con grandes locaciones, con gran diseño de arte también, con grandes actuaciones. Critiqué en su momento porque el papel principal es como una adaptación moderna de Romeo y Julieta, pero Julieta es totalmente una hispana y es interpretado por una americana. Eso fue totalmente pues algo que se criticó en su momento, pero bueno, que Hollywood se vale de eso porque es el que está adaptando esta historia. Entonces tiene grandes coreografías, grandes momentos, grandes canciones también clásicas, porque es una obra clásica de Broadway que también se ha reestrenado en infinidad de ocasiones, y que los mismos temas a veces se tocan en otro tipo de películas que no son musicales, y eso habla un poquito del poder que ha tenido esta película, que trasciende un poco más allá. También una película ganadora de bastantes premios. Estamos hablando de los 60, donde era el auge de los musicales, donde todavía se respetaban de cierta manera, porque ya todavía lo había una generación que creció con ese tipo de historias. Conforme fueron cambiando las generaciones, ya no fueron aceptando los musicales, ya no los fueron aceptando, entonces están creando nuevas formas de presentarlos. Pero creo que esa historia, si te gustan los musicales, el género musical en el cine, tienes que ver y tiene que ser una de tus favoritas. Mi top 3, una película de años 2012, es de las más nuevas, Los Miserables. Por fin la adaptación del musical de Broadway, de Londres, de Broadway, que fue tomada de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, que ya se había hecho una adaptación al cine, pero de la novela, no del musical. Y la verdad es una obra maestra el musical. Este es de los musicales que casi toda la película se la pasan cantando, muy poco diálogo hablado, casi todo es cantado. Pero volvemos a lo mismo, si te gusta el musical lo vas a disfrutar. Con grandes interpretaciones tenemos a Hugh Jackman, tenemos a Russell Crowe y tenemos a Anne Hathaway. Anne Hathaway ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, y Anne Hathaway tiene una de las mejores escenas de la película, una de las canciones más clásicas de este musical, I Dream a Dream, y su interpretación vale totalmente la película y vale su Oscar. Aquí hay un ejemplo claro en donde a través de la música y a través del canto una persona está actuando y muestra sentimientos, y realmente la gente llora en esa escena. No es fácil actuar en un musical, ni tampoco en un musical de cine, que en un musical de teatro. Lo que quiso hacer aquí el director, que creo que también genera gran valor, y no le alcanzó para la Academia, tuvo algunos premios, nominaciones, pero no ganó Mejor Película. Es normalmente el cine se presta mucho para que se graben las canciones desde antes, y ya cuando se está rodando la escena te ponen la canción ya grabada y uno está haciendo playback prácticamente o cantando sobre la canción. Entonces, bueno, eso a veces genera de que se sienta como que la canción no está del todo ahí bien hecha, o que no se escucha totalmente en vivo, etcétera, como se escucharía en una obra de teatro cuando estás en teatro. Y aquí el director quiso hacer eso, como si estuviéramos viendo la obra de teatro en cine. Y entonces todas las secuencias, todos los números musicales fueron grabados en vivo. Los actores seguían a un pianista nada más, y ya después en postproducción se metió toda la música. Entonces realmente cuando estás viendo, están cantando en vivo. O
sea, están actuando, no es que está la grabación detrás. Y entonces, lógicamente, te genera ese sentimiento, te genera realmente ese momento de la persona que se involucra en su personaje. Y tenemos interpretaciones magistrales de Hugh Jackman, ya vimos de Anne Hathaway, Russell Crowe, que tiene una voz un poco más rasposa y rockera, no es de musical, pero no es de Broadway, no es de teatro, pero estamos hablando de cine. Y la verdad es una película muy, pero muy rescatable. Número 2, una película que también está basada en la obra de Broadway y que la obra de Broadway o de Londres Broadway fue tomada de una historia real. Estamos hablando de The Sound of Music, o como todos la conocemos, La novicia rebelde, nuevamente con Julie Andrews. Una película que también rompió muchos esquemas, una película que ganó muchísimos Oscars. Estamos hablando del 65, ganó mejor película y es uno de los mejores musicales de toda la historia del cine. Grandes secuencias, grandes escenarios, grandes locaciones, gran casting, grandes voces. La verdad, la voz de Julie Andrews es impresionante, y también con temas muy clásicos, muy recordados, y que en infinidad de ocasiones se siguen repitiendo. La novicia rebelde es una de las obras que se siguen llevando a cabo en todos los países del mundo. Y que vale totalmente la pena. Es una historia clásica, es un musical clásico, tanto en teatro como en cine, y del cine es de los mejores adaptados en esa industria. Totalmente vale la pena La novicia rebelde. Y llegamos al número 1, Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, que fue también uno de los musicales de 1952 y que rompió muchos paradigmas. Fíjense que tanto valor tiene esta película, que en su momento no ganó Oscar a Mejor Película, pero a través del tiempo ha tenido gran valor esta película, que según el AFI, el American Film Institute, dentro de sus mejores películas, esta está en un top 10. La última vez creo que estaba en el lugar 7 u 8. Un musical del 52 en las 10 mejores películas de todos los tiempos. Genera gran valor, dirigida y protagonizada por Gene Kelly, por Debbie Reynolds, que hace poquito falleció, que es la mamá de Carrie Fisher, la princesa Leia. La verdad, con grandes números, con grandes secuencias, una película con un humor muy bien manejado, muy bien actuado, grandes coreografías, y es una de las primeras películas que habló del tema de la transición del cine mudo al cine sonoro. Si hace como unos 5 o 6 años, en la película El Artista, que por ahí está en mi video, en películas que debes de ver, planteaba esa temática, aquí Cantando bajo la lluvia, pues lógicamente fue la primera en plantear esa temática, pero desde un punto de vista musical y desde un punto de vista un poco más relajado de comedia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cine de Hollywood en su esplendor en los años 50, en donde a través del baile, el típico baile del tap, y a través de la música y del canto, nos cuentan esta historia. Hay que recordar que esa transición del cine mudo al cine sonoro se valió muchísimo Hollywood en las primeras producciones, hacerlas musicales y hacerlas bailables, donde la gente bailaba, y grandes bailarines como Fred Astaire, Gene Kelly, etc., manejaban este género a su perfección. La película es una obra maestra en ese sentido. Es uno de los grandes musicales de todos los tiempos. Yo lo pongo como en mi top 1. Y estamos hablando del 52. Si no has tenido oportunidad de verla y te gusta este género, no te pierdas, no te vas a arrepentir. Es una gran película, muy disfrutable, muy bien llevadera y con grandes secuencias. La secuencia de Cantando bajo la lluvia, donde Gene Kelly interpreta este tema de Cantando bajo la lluvia, con una secuencia donde prácticamente él está mojándose y cantando, es de las clásicas icónicas de la historia del cine. Como siempre digo en mis tops, este es mi top, tú tendrás el tuyo. Esta es mi opinión, tú tendrás la tuya. Y todas se respetan. Lógicamente los tops los hacemos según lo que nos gusta, según nuestras opiniones, según lo que disfrutamos y según cómo vamos viendo los musicales. Gracias a Dios yo he tenido oportunidad de ver grandes musicales de muchos periodos en la historia del cine, y es un género que disfruto bastante. Si no te gusta el género, lógicamente a lo mejor te pueden pasar desapercibidos o no te pueden gustar. Me gustaría que tú me dijeras en la caja de comentarios tu top 10 de los mejores musicales, o cuáles son los mejores musicales, películas musicales
que te gustan, a lo mejor clásicas o más contemporáneas. Y claro, cuando salga La La Land tendrán la crítica aquí en mi canal, porque es una música que se ha hablado mucho y es un musical de esos contemporáneos en donde busca atraer nuevo público, y veremos si lo logra. Como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y que siga creciendo nuestra comunidad. Si te gustó lo que viste aquí, al final del video dale a suscribir para que veas más. Y recuerda ver el cine en el cine. Hasta la próxima.